Análisis feminista, donde el debate se transforma en propuestas. Hola, ¿qué tal? Bienvenidas a una nueva emisión de Análisis Feminista. Yo soy Lucía Lagunes Huerta y el día de hoy hablaremos sobre el caso de Fabiola Blanco contra su medio hermano Cuauhtémoc Blanco, exfutbolista y exgobernador de Morelos, que pues ha dado pie a una enorme discusión sobre lo que eso implica. Y para hablar de esto nos acompañan Perla Pedrosa Vélez, defensora electoral, abogada independiente en la defensa de los derechos político-electorales de las mujeres. Y también hablaremos con Indira Sandoval, que es una de las impulsoras de la reforma 3 de 3 contra la violencia, ningún agresor al poder. Además, platicaremos sobre el libro Alcaldesas Veracruzanas, la paridad en los gobiernos locales, que se enfoca sobre las alcaldesas electas en el proceso electoral 2020-2021 en el estado de Veracruz. La autora emplea una metodología cualitativa y cuantitativa pues para analizar la incorporación de la paridad en los gobiernos locales, y para hablar del tema pues su autora, la doctora Mónica Mendoza Madrigal, estará con nosotras. Ella es investigadora postdoctoral del Centro de Estudios de Opinión y Análisis de la Universidad Veracruzana. Pues seguramente ya escuchó del caso de el ex gobernador de Morelos, el exfutbolista y hoy miembro de Morena en la Cámara de Diputados, que está siendo acusado precisamente de intento de violación. Cuauhtémoc Blanco es el nombre del personaje que está acusado de este intento de violación y que pues ha desatado la polémica sin lugar a dudas en los medios de comunicación y en las redes sociales. ¿Qué hay detrás del escándalo? Que me parece que es muy importante que podamos precisamente, hablar, analizar lo que hay detrás del escándalo y lo que esto significa. Y me da muchísimo gusto que esté aquí con nosotras Perla Pedrosa Vélez. Ella es defensora electoral, es abogada independiente, es una mujer con una larga trayectoria en la defensa de los derechos político-electorales, yo diría, Perla, de las mujeres y en especial de las mujeres indígenas. Muchas gracias, Perla, por estar aquí esta mañana con nosotras. Gracias por estar con nosotras. Hola, buenos días. Muchas gracias por la invitación y me siento muy contenta de poder estar en esta análisis. Y pues gracias por la presentación, estoy a sus órdenes. Gracias, y déjame invitar a otra de las invitadas, Indira Sandoval. Ella lo conocemos bien, defensora de derechos humanos, impulsora de la reforma 3 de 3, violencia, que dio muchos elementos precisamente a propósito de casos como como el que hoy tenemos en la palestra. Mi querida Indira, bienvenida, un gusto tenerte aquí, gracias por estar. Muchas gracias, querida Lucía, saludo con mucho gusto a todo el equipo de CIMAC y me encanta compartir este espacio con mi querida Perla Pedrosa. Pues a ver, arranquemos, Indira. ¿Qué hay detrás, enfrente y alrededor del caso de Cuauhtémoc Blanco y esta denuncia que pesa sobre él? ¿Cuál es tu lectura, Indira? Bueno, pues total impunidad, ¿no? Hay delante de él, atrás de él y alrededor de él hay impunidad. Hay protección absoluta, hay fuero en este momento y hay fuero del que gozó como gobernador también en el estado de Morelos. Es importante decir que la impunidad de la que goza es en muchos sentidos, puesto que Morelos lo dejó con el primer lugar durante los 5 años consecutivos y el sexto con el que se fue y lo tomó la actual gobernadora, siendo el primer lugar en feminicidios por tasa poblacional. Esto es importante porque en Morelos no somos el estado ni más grande ni más poblado, en el territorio de población, lo cual la pregunta obligada es cada cuántos metros cuadrados asesinan a una mujer en Morelos. El primer lugar en homicidios contra niños y niñas,
el tema de estar en la ruta de la desaparición, es decir, hacia Puebla, hacia Veracruz, una mujer que desaparece en Morelos, es prácticamente imposible volver a saber de ella, y dadas las estadísticas de nuestra población, e insisto, pues es gravísimo el estatus en el que lo dejó. A eso aumentemos el tema de los más de 4,000 millones de pesos que no aparecen, que me parecen muy pocos al lado de toda la impunidad en la que se rigió este señor. Mi pregunta es con la señora gobernadora, que dijo que todo esto no aparecía, que lo iba a investigar, y ahora vemos que es ella misma, que el mismo día que es pues presentada formalmente la solicitud de su desafuero ante el Congreso de la Unión, es el mismo día en el que ella manda la terna al Congreso del Estado de Morelos para pues que la destitución del fiscal. Yo no quisiera mezclar temas más allá de que si es o no constitucional o no el medio por el que fue destituido esta persona. Lo que sí me parece en total impunidad es que hoy salga una persona a decir la señorita, o sea, ya no habla de su hermana, su media hermana, que además decir que es una de tantas carpetas de investigación esta, de la que se está hablando. Dos, sabe decir que es importante que se haga una iniciativa para defender a los hombres que como él son acusados de mala fe y con difamación. Sería su primera iniciativa para empezar, no ha presentado ninguna. Nos cuesta mucho a los mexicanos, a las mexicanas y en especial a los morelenses, que fue diputado plurinominal, que no volvió a darnos la cara, que no necesitó de nuestro voto, y que la iniciativa sea un mensaje como tal. Tercero, yo diría que si pues está libre de pecado, como dice que el que nada debe, nada teme, pues que se ponga en disposición de las autoridades, así nos ahorraría bastantitos recursos públicos al erario, dinero, litros de tinta y kilos de papel, porque si nada debe y nada teme y tiene iniciativas como estas, pues debería colocarse en disposición. Lo cierto es que el día de ayer más de 5,800 firmas fueron ingresadas al Congreso de la Unión vía ciudadana, es decir, mujeres que de manera libre y autónoma nos dirigimos al Congreso de la Unión, en específico a la JUCOPO y a la Comisión Instructora, así como a la Comisión de Igualdad, que alguna opinión le debe guardar este asunto. Nos recibió por parte de Morena el vicecoordinador Ramírez Cuellar, diputado, por parte del PAN, la vicecoordinadora, la diputada zacatecana panista Noemí, por parte de Movimiento Ciudadano, la coordinadora Ivonne Ortega, por parte del PRI, el coordinador Moreira, y por parte, esto en cuanto a la JUCOPO, quien faltó ahí es el PT y el Verde Ecologista, que no recibieron. Indira, ¿y hubo algún acuerdo al que se llegó ahí? ¿Qué van a hacer con estas 5,800 firmas que ustedes entregaron? Bueno, es importante decir que hubo dos bancadas que no las recibieron, el PT y el Verde, y que es fundamental decir que la recibió también la Comisión de Igualdad y el presidente de la comisión instructora, de la comisión jurisdiccional. ¿Pero qué va a decir? El acuerdo es... Dime, ¿qué acuerdo? Y el acuerdo es que, nuestra solicitud es clara, que le dieran trámite legal y constitucional a algo que entró en tiempo y forma. A lo cual respondieron que en estos 60 días que tiene la comisión para darle trámite, se darán bajo un proceso lo más objetivo posible. Me llamó la atención que uno de los diputados comentó que le pidieron de alguna manera que se excusara del tema al ser del mismo grupo parlamentario. Comentó que no, que lo va a hacer con la más cercano a la objetividad. ¿Quién? ¿Ese fue Ramírez Cuellar? ¿Fue Ramírez Cuellar? ¿O quién fue el que se porque él no es de la comisión jurisdiccional. No sé que no se va a excusar, que le solicitaron que se excusara, pero no lo va a hacer. El diputado Hugo Eric dice que va a garantizar un proceso jurídico objetivo,
cercano a la justicia, y bueno, yo comenté y sí quiero ser muy clara con esto, que lo comenté con todos las bancadas, que esto tuviera en el centro a la justicia a las víctimas y no a otros intereses, es decir, que no sirviera su voto como legisladores o como bancada en este momento para negociar nada con la jefa del Estado mexicano, con el gobierno federal, con la bancada mayoritaria, y que de esto literal, en términos ya no se sacara raja política, porque ahora cada voto cuenta, porque con independencia de lo que saque la comisión instructora, una vez llegado al pleno, esto requiere de las 2/3 partes. Hasta aquí dejaría mi primer comentario, ¿sí? No, bueno, pues nos dejas mucha tela por donde seguir, mi querida Perla, pero ¿qué está pasando en Morelos? O sea, ¿qué ha hecho esto en Morelos? Pues mira, yo creo que esta situación de Cuauhtémoc lo único que nos deja claro es la realidad que estamos enfrentando las morelenses, que realmente no ha tenido el fin que buscamos todas las mujeres que hemos luchado por una representación en el Congreso, porque a pesar de que ya tenemos un gobierno paritario, el mensaje es muy claro. Si bien lo están presentando como hechos aislados, la denuncia que tuvo Cuauhtémoc con la remoción del fiscal, el mensaje es muy claro. Si se toca a algún diputado federal, aunque sea por una denuncia de intento de violación, pues lo único que va a recibir cualquier mujer y cualquier funcionario que ponga en ejercicio sus facultades, pues va a ser la protección por parte de todo un órgano legislativo. Entonces, tristemente, esto es lo que nos deja en Morelos este caso. También hay que recordar que pues Cuauhtémoc Blanco es un personaje sumamente importante, no solo por la política actual, sino por todo su carrera deportiva, que ha sido tomado por muchos hombres como un líder. Entonces, lo que él representa no solamente es un caso individual en la denuncia que está presentando, sino también un antecedente para todos, un ejemplo social y legislativo. Y hay que recordar que los delitos por los que está siendo denunciado Cuauhtémoc Blanco, claramente en el Código Penal del Estado de Morelos, menciona que si es sentenciado tendrá que ser también suspendido por cualquier cargo que tenga, e inhabilitado por el mismo tiempo de la sentencia que llegue a obtener. Entonces, Morelos ha tenido un gran problema para poder detectar la violencia política en razón de género, y si ahora le sumamos que también va a ser imposible enjuiciar a políticos en Morelos por cualquier delito de índole federal, pues las morelenses estamos cada vez más cercadas en poder solicitar justicia. Esto no solamente se queda en el ámbito político, no solamente es un golpe de político de partidos, sino que también social. Hay que recordar que en estos meses, en estos años, pues han surgido movimientos de hombres que están en desacuerdo con los derechos de las mujeres, que tienen un movimiento en contra de las leyes que se están haciendo para igualitar los derechos, pensando que les estamos quitando derechos, diciendo muchos más famosos que se les está denunciando sin tener pruebas y que los dejamos en total indefensión, como lo menciona Cuauhtémoc con su iniciativa. Esta iniciativa realmente parece que se la escribió el Temach. Que es ridícula, ¿no? Además es ridícula, no tiene nada que ver, es una respuesta que solamente desde mi punto de vista, pues lo único que confirmes es una pataleta, es decir, trata de desviar la atención al centro de lo que ustedes dos están planteando y que me parece que es evidente, es decir, estas colusiones también institucionales que permiten que personajes como con todos los pocos antecedentes en términos de su carrera política, que ha despegado del fútbol a gobernador, ¿no? Así de manera muy rápida, pues puede estar donde está, pese a las acusaciones y pese a lo que dejó en el estado de Morelos, mi querida Perla. Exactamente, es un ejemplo de cómo con la fama, con el poder, puedes ir evadiendo la ley, ¿no? Hay que recordar que él llega también con un polémico contrato del PSD que no pudo ser resuelto en su momento. Se supone que lo contrataron para ser postulado como candidato a la presidencia municipal de Cuernavaca, cosa que está prohibida, cosa que el INE en su momento no pudo sancionar, siendo el INE el especialista y el indicado y el facultado para ver si realmente existía un delito fiscal, que en este caso era.
y pues recordar que esta iniciativa que está presentando es una pataleta, como lo dices, porque claro que él tiene sus derechos garantizados de una debida defensa, que lo garantiza la Constitución. Él presenta esta iniciativa como si no existieran las garantías individuales, como si ya estuviera en total arbitrio de las mujeres que están acusándolo, de la fiscalía que está presentando. Es claro que su declaración en la conferencia de prensa pues lo deja peor de lo que estaba antes, porque aparte ya estaba la destitución, ya está el nuevo fiscal. Creo que está de más que siga diciendo que es una persecución personal por parte de la fiscalía, porque todos los procedimientos se hicieron de conformidad como lo establece el Código Penal, como lo establece la normativa correspondiente, y pues realmente no dijo absolutamente nada que realmente pueda defenderlo a vía pública, porque pues en la defensa judicial ya lo tendrá que hacer. En la conferencia de prensa se le cuestionó por parte de los medios de comunicación que si era una persona tan clara, tan honesta, ¿por qué no se ponía a disposición de las autoridades? Que si estaba dispuesto a dejar su fuero, y dijo que eso lo dejaba al Congreso, a la Cámara de Diputados. Jamás contestó, evadió, y dijo que a esta persona no la conocía, que a él le pidió el favor y que él le hace favores a todos. Entonces resulta que el señor deja entrar a Casa Morelos a cualquier persona aunque no la conozca, cuando es la residencia oficial de los morelenses, la máxima autoridad, la figura de un gobernador, y resulta que deja pasar a cualquier persona que no la conozca. Y no hay que hablarles si es verdad, es mentira, si es culpable o no es culpable, porque eso lo tendrá que determinar las autoridades competentes. Sin embargo, a ojos sociales, pues es una incoherencia que tú digas que no conoces a una persona que tuviste trabajando. Y hay que recordar que si no son hermanos, si no existe una afiliación, pues sí había un cargo laboral, sí era su jefe, y estaba en una institución donde realmente tiene poder jerárquico sobre esta persona. Entonces hay que recordar todos estos elementos para que no nada más se quede en el ámbito político, porque más allá de que sea político, también es un ciudadano y también es una ciudadana, y todos aquí tenemos derecho a tener justicia. Entonces no hay que dejar de ver solamente, no solamente nos enfoquemos en lo político, sino también en lo que nos toca como ciudadanos. Pero aquí además es, tenemos a la primera mujer presidenta que ha señalado que es el tiempo de mujeres, que llegamos todas, que eso que se acaba de reformar, una de sus iniciativas de la presidenta a la Constitución, es para garantizar una vida libre de violencia para las mujeres. Y este caso me parece que coloca en entredicho a Morena, de qué clase de personajes están en su bancada y cuál es la coherencia que tendría que tener un partido que ha llevado pues una bandera de progresista y de feminista hasta cierto momento. Pues creo que es el momento de irlo colocando a prueba. Vamos a ir un corte de estación, regresamos contigo, Indira, precisamente para seguir abonando con este tema. No se vaya, estamos en Análisis Feminista, volvemos. Fátima Blanco y el caso contra su medio hermano Cuauhtémoc Blanco. En octubre de 2024, Nidia Fabiola Blanco Fernández interpuso una denuncia ante la Fiscalía General de Justicia del Estado de Morelos en contra de su medio hermano, el exgobernador Cuauhtémoc Blanco, por el delito de tentativa de violación. De acuerdo con la denuncia, los hechos tuvieron lugar en diciembre de 2023, cuando Fabiola Blanco se encontraba en la residencia oficial del gobierno de Morelos y mientras ocupaba un cargo en la Secretaría de Desarrollo Económico y del Trabajo del gobierno estatal. La denuncia señala que fue amenazada con perder su empleo si hablaba de lo sucedido. De acuerdo con la versión presentada ante la Fiscalía, el ataque habría ocurrido en la residencia oficial del gobernador, donde Blanco irrumpió en su habitación y la agredió sexualmente. Ante su resistencia, él supuestamente la amenazó con destituirla si denunciaba los hechos. Nidia Fabiola Blanco Fernández es media hermana del exgobernador y ha mantenido un perfil discreto en el ámbito público. Aunque su relación familiar con Cuauhtémoc Blanco era conocida, su nombre no había aparecido en el debate público hasta la presentación de esta denuncia, que ha generado un fuerte impacto mediático. Es importante mencionar que Blanco Fernández comenzó a trabajar en el gobierno estatal durante la administración de su hermano, quien asumió la gubernatura en 2018. Su cargo en la Secretaría de Desarrollo Económico y del Trabajo respondía a una estructura de nombramientos dentro del equipo del entonces gobernador. Sin embargo, tras la denuncia, su trayectoria en el servicio público ha quedado en segundo plano frente a la relevancia del caso.
El caso ha provocado un fuerte debate sobre la violencia de género y el abuso de poder dentro del ámbito político. Diversas voces han exigido que la investigación se lleve a cabo con imparcialidad y con perspectiva de género, garantizando la protección de la víctima y el debido proceso. Además, el caso ha tenido repercusiones judiciales y políticas significativas. La presentación de la denuncia coincidió con la destitución del fiscal general de Morelos, Uriel Carmona, quien enfrentaba diversos señalamientos de irregularidades en su gestión. La salida de Carmona fue interpretada por algunos sectores como un intento de encubrimiento o protección política para Blanco. Mientras tanto, Cuauhtémoc Blanco ha negado las acusaciones y ha calificado la denuncia como un ataque político en su contra. En sus declaraciones públicas, ha señalado que se trata de una estrategia para desacreditarlo y afectar su carrera política. Hasta el momento, no ha proporcionado pruebas que respalden su versión ni ha emitido disculpas a la denunciante. El proceso legal sigue en curso y, de ser comprobados los hechos, el exgobernador podría enfrentar consecuencias tanto en el ámbito judicial como en su carrera política. La denuncia de su media hermana se suma a otros señalamientos de corrupción y abuso de poder que habían marcado su trayectoria, lo que mantiene la atención pública en el desarrollo del caso. Informó para Análisis Feminista, Marlene Galván. Y ya estamos de regreso aquí en Análisis Feminista. Recuerden nuestros números de cabina 55 35 08 47 61 y también a través de las redes sociales de CIMAC Noticias nos puede encontrar y hacer llegar sus comentarios sobre este caso que estamos hablando. A ver, leía además, mi querida Indira, y tú ya lo comentaste en tu primera intervención, este llamado que hace Fabiola, quien es la víctima, digamos, en este caso, que llama a las autoridades y a la presidenta y a la gobernadora del estado a no proteger a Cuauhtémoc Blanco. Y la respuesta de la presidenta el día que se le cuestiona es: no se va a encubrir a nadie, se deberá de investigar. Pero tenemos antecedentes que nos hablan que cuando hay personajes involucrados en casos como este, la impunidad es uno de los actos de repetición. Y pienso en Félix Salgado Macedonio, no puedo irme a otro lado que no sea Guerrero, que es precisamente lo que trae el antecedente de una lucha muy importante que tú diste, y que sale la 3 de 3, digamos, en términos de una respuesta de lo que también tendría que ser una ética política, de que no puede haber candidaturas cuando hay personajes con alguna de estas acusaciones. Es decir, ¿qué futuro le ves a casos como Cuauhtémoc Blanco y qué actuar tendría que existir alrededor? Miren, sin duda comentó que la presidenta, que si bien no se iba a encubrir a nadie, dijo en la misma tónica que por qué hasta ahora se daban estas denuncias, sumándose a esta narrativa como si fuera un tema de revanchismos y eso siempre, cuando se viene de la jefa del Estado mexicano, comentarios como estos, eso debilita a las instituciones, cuando se usa incluso la narrativa que hay todo un tema del aparato gubernamental en torno a casos como estos. En primer lugar, me parece que habría que dejar estos rituales de que solo si los casos son mediáticos podríamos aspirar o no a que algo o alguien cambie, que algunas cabezas caigan, pero que en el centro no esté la justicia y mucho menos las víctimas. Aquí quiero enfatizar en que no hay víctimas más importantes que otras, pero sí hay agresores más poderosos que otros. Y hay quienes los cubren, encubren, quienes los potencializan, quienes los sostienen y mantienen en el poder. El caso de Félix Salgado Macedonio es solo uno de los 106 casos detectados, donde de los 106 casos, 70 pertenecían al partido político en el poder, el partido mayoritario Morena, en 2021, y el mismo ejercicio se dio con las proporciones
similares en 2024 con datos de la observatoria Todas MX, y quiero compartirle, aprovecho los micrófonos de CIMAC Noticias para decir que estamos construyendo el Atlas Nacional de agresores en el poder. Estar en todos lados, están en todos los poderes, niveles federal, estatal, municipal, en los órganos autónomos, en el poder ejecutivo, legislativo y judicial, y que lo vamos a construir y va a salir a la luz. Sin embargo, me parece que han camuflajeado, y estos baños de pureza que se dan con discursos de no mentir, no robar, no traicionar, estar del lado del pueblo, que hay mucha diferencia entre el pueblo y la ciudadanía, lo digo a propósito de la 3 de 3, que es una reforma ciudadana que logró la unanimidad en el 100% del constituyente permanente, pero que en la realidad encubren a estos personajes, que en realidad son más bien como socios de otro tipo de intereses, que generan otro tipo de dividendos, que son como inversionistas al interior de las fuerzas políticas, porque así pasó en Morelos. Cuauhtémoc Blanco compró Morena, es decir, él llega por el partido Encuentro Solidario, estando en el poder, se hace de la franquicia de Morena porque no funciona y jamás ha funcionado como un instituto político con democracia interna. Los propios morenistas impugnan este proceso y el CEN, bajo la tutela en ese momento de la dirigencia nacional de Mario Delgado, hoy secretario de Educación, nombran al hermano de Cuauhtémoc Blanco, también hoy vinculado a proceso por violencia familiar, como presidente de Morena. Y es decir, no cualquier ciudadano. Yo cuando fui a la manifestación al Poder Judicial del Estado de Morelos para decir por qué no se había judicializado una carpeta, que por cierto fortalece este discurso hoy Cuauhtémoc Blanco de que era falsa la denuncia de su excuñada y demás, este discursito va a fortalecer a muchos, diciendo que era falsa. Lo nombraron delegado con actividades de presidente, y el presidente de la República llegó a nombrarlo en la mañanera como que no importaba el cargo, sino el encargo. Y estas narrativas hacen que se adueñen. Entonces me preguntaban en alguna ocasión, ¿por qué se dirige usted al presidente de Morena, que debe ser enjuiciado y demás? Digo, porque no es cualquier persona, porque están ahí con el erario público, porque es el partido en el poder en el Estado y en el país, porque es la principal fuerza política, porque pueden tomar decisiones en el Congreso local y en el Congreso federal. Entonces, a mí me parece que la jefa del Estado mexicano en este momento está emplazada a colocar el ejemplo de que la presidenta con A no se va a prestar a ser una cómplice, que no se va a prestar a hacer de la justicia selectiva, y que no va a intervenir en el proceso legislativo para llevar a cabo el juicio de revisión, que es el juicio para el desafuero. Segundo, la gobernadora tendrá que colocar también este balance, si está del lado de las víctimas o de otro tipo de intereses, porque yo me pregunto, ¿qué habrá pasado para que el mismo día se juntaran los votos para que se generara este proceso que por años, porque se pasó por muchísimos procesos para desaforar al hoy exfiscal? ¿Y qué mensaje le da esto a las víctimas? ¿Dónde quedan las víctimas? Y si se va a poner del lado de los agresores. Le preguntaría al actual fiscal de Morelos si va a investigar a esta y otras carpetas de investigación que están en su cargo, más allá de que el señor tenga fuero o no, o si él mismo va a solicitar nuevamente el juicio de revisión al Congreso de la Unión por el fuero del que goza el señor. Entonces, Morena ha dado mensajes muy concretos, no es que los esperemos, ha dado los mensajes concretos de que protege agresores, de que promueve agresores y de que hace procesos de dilación para que acciones como la 3 de 3 contra la violencia genere la protección a ellos. Y doy un ejemplo muy claro, que nunca se nos olvide que una vez que fue aprobada la 3 de 3 contra la violencia en San Lázaro por unanimidad,
el presidente de la bancada, el coordinador de la bancada, Ignacio Mier, hoy senador de la República, junto con el coordinador de la bancada del PT, del Verde Ecologista, mandaron una carta al Senado de la República, a la Jucopo del Senado de la República, de Club de Toby a Club de Toby, diciéndoles no la aprueben en el Senado. Obviamente ese documento no era vinculante, pero habla de que nunca quisieron aprobarla, y la pregunta es, ¿a quién protegen, Lucía, Perla, audiencia? Es un ¿A pacto quién le de temen? caballeros. Ahí Por- sí hacen pactos de caballeros. Perdón, mi querida Indira, que te interrumpa, porque pues lo que están diciendo es protejámonos entre nosotros, porque si pasamos esto, digo, ahorita pasa uno, pero al rato pasamos todos. Escuchemos la narrativa de Cuauhtémoc. Dijo ayer, antier, si esto me pasa a mí, mañana le puede pasar Claro, a cualquiera. claro. Recordemos las palabras de Noroña en pleno, en su uso de la voz, cuando se estaba aprobando la reforma constitucional 3.3 contra la violencia, dijo, compañeros, hoy se puede tratar de mí, mañana de ustedes. Claro, el señor fue después a hacer sus oficios al INE como representante del INE, para que el INE no tomara en cuenta las denuncias de los agresores políticos, para que no fueran elegibles los señores. Pero lo han dicho públicamente, hoy se trata de mí, mañana puede ser cualquiera, pero el asunto es que no son cualquiera. Claro. Ellos están ahí con el erario público, con el presupuesto público, generando las leyes y haciendo parte del pacto patriarcal que se gesta en las instituciones. Entonces, el gran desafío es... Sin lugar a dudas. Y creo que Morelos, mi querida Perla, pues tiene parte de esa digamos, tarea que es romper con ese pacto patriarcal, y la gobernadora, la fiscal, pues están llamadas sin lugar a dudas a esto. ¿Hay alguna respuesta de la fiscal? ¿Ha dicho algo, Perla? Del fiscal, hasta el momento no ha emitido... No, es decir, la Fiscalía del Estado ha dicho algo en relación a Cuauhtémoc Blanco, de la investigación. ¿Qué hay en esa entidad? Porque pareciera ser que este es un problema solamente de el Congreso, y no, hay una denuncia que habría que investigar. Pues hasta el momento solo se ha pronunciado el fiscal diciendo que va a darle la debida, el desahogo a todas las denuncias que existen, que va a haber cada uno de los casos, porque se denunció pues que hay mucho retraso por parte del Congreso, por parte de Morena, del Ejecutivo. Dijeron que una de las razones por las cuales era necesario mover al fiscal pues era porque están atrapados muchos de los asuntos de las denuncias por género, por violencia, y que no han avanzado. Entonces, lo único que ha pronunciado es que le va a dar el seguimiento y que va a tratar de desahogarlas todas. Sin embargo, pues claro que Morena, el Congreso y todas las instituciones nos vienen dando todos estos años un mensaje de protección al patriarcado. No solamente la Fiscalía ha sido omisión en este asunto, sino que ya desde el 2021 dejó de reportar oficialmente en la plataforma de registro de feminicidios en Morelos. Ya no existe ningún dato, solamente se hizo el gasto para hacer esta plataforma, y que en su momento fue premiada por Transparencia. Es uno de los ejemplos que ya no tenemos ni siquiera datos oficiales de cuántos feminicidios hay en Morelos. También hay que recordar que pues como están ahorita Morelos siendo gobernada por mujeres, pues se olvida realmente de todas las demás mujeres, ¿no? O sea, si creen que porque llegó una, llegamos todas, y eso es mentira, no llegamos todas, no todas tenemos protección de los cargos. Las diputadas parece que se les olvida que llegaron por el esfuerzo que hemos hecho, se les olvida que ya llevan 3 congresos paritarios y que no ha disminuido la violencia sexual en contra de las mujeres, que no hemos dejado de estar en los primeros lugares de feminicidios y de homicidios en contra de las mujeres. Entonces se les olvida que realmente tienen una responsabilidad, no solamente llegar y ocupar espacios, sino que realmente generen un impacto en favor de nuestras realidades. Y la realidad de Morelos es que ser mujer en Morelos es una cuestión de alto riesgo, que no estamos seguras en ningún índole, en ningún espacio ni público ni privado, y esto es una clara evidencia de que en lo público se puede estar a salvo de agresiones sexuales. Y pues claro que el pacto patriarcal está más fuerte que nunca. Aquí vienen y protegen se da entre líneas entender que se protege a un funcionario público denunciado por un delito sexual, cuando llevamos años
pidiéndole al Congreso, a 3 congresos, que realmente despenalicen el aborto en Morelos y nunca han podido llegar a consensos, jamás ha podido tener los votos necesarios, pero esto en cuestión de 9 horas se logró inmediatamente, como lo mencionaba Indira, que el desafuero del fiscal duró años y esto en 9 horas rápidamente lo destituyeron y en menos de 3 horas ya tenían un nuevo fiscal, que hay que recordar que en la terna para el fiscal no se puso ninguna propuesta de mujer, cuando necesitamos la perspectiva de género para este tipo de cargos. No solamente necesitamos la paridad en los curules, en los cargos ejecutivos, lo necesitamos en todas las jerarquías, en todos los poderes. Querida Indira, estamos a punto de cerrar y hay una advertencia en términos de lo que puede ocurrir con el caso de Cuauhtémoc Blanco. Es decir, la decisión que se tome en términos de si investigar, sancionar, desaforar, mandar el mensaje de que realmente no hay un pacto con la impunidad y que se va a abrir para que el personaje pueda rendir cuentas ante la autoridad, sería un mensaje muy poderoso para todos los hombres que gozan de esa impunidad estando en la política y manteniéndose en el fuero. Y pienso en este run que también hay en Guerrero de la posible candidatura de Félix Salgado para llegar a la gubernatura. Sería como su reivindicación y creo que eso sería un pésimo mensaje para el resto de las mujeres. Sí, yo esperaría que el mensaje fuera claro hacia las víctimas, que la fuerza política mayoritaria y sus aliados tienen hoy una posibilidad de reivindicar todo lo que no han hecho en las bancadas que llevan en las legislaturas paritarias, que como en ninguna se han desaparecido y debilitado las instancias encargadas de la protección, prevención, garantía de los derechos humanos de las mujeres. Decir también que no es la primera vez que desde Palacio Nacional se han mandado mensajes cerrados, como cuando se nos dijo que las llamadas eran falsas y las denuncias eran falsas. El mensaje no solamente fue para las mujeres de un tema de indefensión, sino para los hombres de que si hacen algo aquí no pasa nada. Yo quisiera cerrar este comentario con 3 temas fundamentales. Con el asunto de una convocatoria permanente con marca personal a cada uno de los diputados y diputadas sobre cuál es su postura frente a una denuncia de un delito grave. La violación es una de las agresiones sexuales que, contabilizadas en el país, suceden 100 agresiones sexuales por hora al día, con datos del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública. Segundo, que no se nos olvide que en Morelos, un diputado, exdiputado, hoy está preso, que llegó con la bancada con la que llegó Cuauhtémoc Blanco a gobernar a Morelos, un diputado que se le probó cómo agredió sexualmente a una de sus colaboradoras y está preso, y del que él se deslindó en su momento y que fue cómplice para que se alargara lo más posible el procedimiento hacia él. Tercero, que Félix Salgado Macedonio y Cuauhtémoc Blanco solo son 2 de los nombres más rimbombantes que podrían sonar en las bancadas, pero que si volteamos a ver los números de las autoridades que provienen de esa y de todas las filas políticas de los distintos colores, estamos ante un asunto de incumplimiento de la Constitución. Cierro diciendo que la presidenta está obligada a dar un mensaje claro y contundente con la regulación y reglamentación secundaria para el Poder Judicial, para el Poder Ejecutivo y Legislativo de la hoy reforma constitucional 3 de 3 contra la violencia. Hacer la política pública. ¿Cuál es el área que vigila, que fiscaliza, que dice, bueno, ya llegaste, ahora estás en el cargo, pero si estás en el cargo y ahora ya estás en este delito, ¿cuál es el procedimiento para que ahora te retires? Nos parece que no tenemos que apostar a las letras muertas, sino al cumplimiento efectivo de los derechos humanos de las mujeres, y que nunca se nos olvide que la violencia perpetrada desde el poder en tratados internacionales es considerada tortura por la asimetría desde donde ésta se perpetra. Entonces,
por justicia y por dignidad humana tendría que llevarse a cabo toda una política pública encabezada por la jefa del Estado mexicano para dar un mensaje claro contra la impunidad y contra el pacto patriarcal. Y que marque la diferencia de lo que sí puede hacer una mujer con poder cuando hay un verdadero compromiso con los derechos humanos de las mujeres. Perla Pedrosa, Indira Sandoval, muchísimas gracias por estar esta mañana. Indira, te pediría que estuviéramos y que mantuviéramos el contacto para ver qué pasa con esta petición que ustedes han colocado en el Congreso y si hay alguna comunicación. Así que seguimos en contacto y vamos al corte de estación y volvemos con otro tema. No se vaya, estamos en Análisis Feminista. Volvemos. Gracias a ambas. Hasta pronto. Y ya estamos aquí de regreso en Análisis Feminista. Gracias por acompañarnos esta mañana y recuerden nuestros números de contacto 55 3508 47 61, también nuestras diferentes redes sociales para que nos haga llegar sus comentarios de los temas que aquí tratamos en Análisis Feminista. Y ahora nos vamos a dar un pequeño giro de 360 grados para irnos a Veracruz. Irnos con la doctora Mónica Mendoza Madrigal. Hola Mónica, un gusto tenerte acá, quien acaba de publicar un libro muy interesante que se llama Alcaldesas Veracruzanas, la paridad en los gobiernos locales. Mónica, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenos días. Muy buenos días, querida Lucía, me da mucho gusto saludarte y desde luego, bueno, pues agradecer la oportunidad enorme de estar aquí compartiendo contigo y con tu audiencia, pues el resultado de esta investigación, como bien lo señalas, mira, este es el libro, Alcaldesas Veracruzanas, y es resultado de mi investigación postdoctoral en la Universidad Veracruzana, en un centro de estudios que se llama Centro de Estudios de Opinión y Análisis, de la Universidad Veracruzana y aborda principalmente los resultados de la elección inmediata anterior que dio por resultado a las presidentas y presidentes municipales que hoy gobiernan en la entidad, recordando que en Veracruz tenemos periodos municipales de 4 años. Y bueno, a partir de ahí se generaron una serie de hallazgos muy significativos, donde en Veracruz, al igual que como ocurre en 31 de las 32 entidades del país, no tenemos paridad en las presidencias municipales y eso es algo que es bien importante señalar porque en este momento en donde hemos alcanzado una representación paritaria en tantos espacios públicos, hay que reconocer que en el gobierno local, para encabezar los gobiernos locales, seguimos estando muy distantes de ese pequeño piso parejo que sería el mínimo para poder estar construyendo pues gobiernos en igualdad. ¿Qué dificultades o por qué la paridad no se logra en los municipios? ¿A qué se están enfrentando las mujeres en estos espacios territoriales que les impide gozar con las condiciones para poder ser? ¿Cuántas presidentas municipales hay también, mi querida Mónica? Claro, mira, en Veracruz tenemos 212 municipios y gobiernan 51 mujeres. Esto significa el 24% del total de los municipios pues son gobernados por mujeres y decirte que es un segmento muy escaso de la población que es gobernado por mujeres y también se ejerce un presupuesto muy reducido. En este periodo tenemos 2 alcaldesas que gobiernan ciudades grandes o consideradas ciudades grandes. Entonces, eso ha permitido que pese a la disminución, porque había más mujeres alcaldesas en el periodo anterior, pese a la disminución, digamos que se compensa por el número de personas que son gobernadas por una mujer presidenta municipal y por el presupuesto que alcanza. Pero la realidad, Lucía, esta pregunta que tú haces es fundamental, porque lo que hemos observado es que sigue costándoles a los partidos políticos impulsar candidaturas de mujeres para cargos unipersonales, porque en general no están ejerciendo en forma adecuada sus recursos para el fortalecimiento de liderazgos que sean potencialmente rentables en lo electoral en piso. Y entonces llegamos al momento, como ahora en Veracruz, que estamos en proceso electoral, y los partidos todos te argumentan lo mismo.
no tienen suficientes cuadros de mujeres ganadoras. Entonces, ahí lo que ocurre es que acaban siendo colocadas mujeres que tienen una relación de parentesco directa con quien las gobierna. Te platico que en este estudio que yo hice del proceso electoral actual, del proceso actual que da lugar a las mujeres que hoy gobiernan en Veracruz, de las 51 alcaldesas que hay, 21 tienen una relación de parentesco directa con sus antecesores. En la mayor parte de los casos son esposas, pero también las hay hijas o madres o hermanas de quien las antecedió de manera directa. Ya no estamos hablando de si su abuelito fue alcalde hace 20 años, sino están siendo sus sucesoras inmediatas. Y eso impacta mucho en el tema del fortalecimiento de las capacidades de liderazgo de las mujeres para pues poder ser competitivas electoralmente hablando. Es muy importante y esa es parte de la problemática y parte de lo que hemos observado que ustedes encontraron en el libro, que además ya circula en su versión digital y que si pues hubiera personas de tu audiencia que están interesadas en él, con mucho gusto se los podemos hacer llegar. Es un documento muy completo en donde además pues complemento con una revisión de todas las que han sido alcaldesas en Veracruz y le damos un marco contextual amplio para ver cómo está el tema a nivel nacional y a nivel global. Uno de los temas que ha ido colocándose precisamente a raíz de la paridad, de la llegada de las mujeres de manera mucho más numerosa a la política, es qué cambia realmente en la política cuando llegan. Yo no sé si en tu libro has detectado si hay cambios en la forma de ejercer el poder cuando llegan a este tipo de encargos, especialmente en los municipios. Fíjate que es una situación que yo reconozco en la parte de conclusiones y digo, bueno, a ver, esto es solo por cuanto hace al análisis de la elección que dio como resultado que estas mujeres accedieran a estos cargos. Hay que hacer un análisis específico para saber cómo es que gobiernan las mujeres alcaldesas. Yo tengo todo el interés de continuar pues justamente en esa misma línea para abordar esos aspectos. Hay literatura escrita, querida Lucía, que tú conoces muy bien de nuestras maestras, de las pioneras y de grandes investigadoras, por cierto, hablando precisamente de la conmemoración de las mujeres y las niñas en la ciencia. Bueno, pues hay grandes científicas e investigadoras mexicanas que han abordado el tema de las mujeres al frente de los gobiernos locales y sus conclusiones realmente son que las mujeres son mejores administradoras al frente de las administraciones públicas, aunque suene redundante. Las mujeres son muy entregadas a cabalidad para el ejercicio de sus encomiendas y son muy responsables del deber público. El gran problema, insisto, pues es que lamentablemente, sobre todo lo que se observa es que a partir de que la paridad quedó incorporada como principio constitucional, hemos disminuido en el número de mujeres alcaldesas y ha incrementado el número de mujeres que tienen relación de parentesco directa con los alcaldes anteriores. Y eso es terrible porque no está representando, no está representando entonces una posibilidad de transformar la realidad de vida de sus ciudades gobernadas, pues porque ellas están siendo una extensión del mandato de estos hombres que las impulsan. ¿Qué está pasando ahí? No en todos los casos, pero es terrible. A ver, tú, sí, entiendo lo que dices, pero ¿qué explicación das de esto que está ocurriendo en términos de la relación de parentesco con los alcaldes anteriores, pero también de la relación de parentesco con, que tú lo decías, ¿no? Son o esposas o hijas, es decir, hay una afinidad ahí, no solo afectiva, diría yo. ¿Qué situaciones se están dando? Porque ahí pasa por una aceptación de los propios partidos políticos. Claro, a ver, los partidos políticos son los que hacen este acuerdo, digamos, con los grupos de poder locales para que se extiendan en el periodo de gobierno
y se perpetúen a través de otros mandatos encabezados por otros integrantes de la familia, sean mujeres o sean hombres. Esto tiene una explicación muy clara. Uno, los partidos no están previendo con suficiente anticipación el asunto que denominamos como formación de cuadros. Entonces llegan al momento de las campañas sin cuadros suficientemente formados, con mujeres que no son rentables en lo electoral, y entonces tienen que acudir a quienes tienen el control político territorial para que no tan solo con su fuerza, digamos, de imagen pública ganada, garanticen el triunfo, sino que además financien electoralmente las campañas políticas de quienes representan los intereses de ese grupo, para que así pues puedan continuar perpetuándose en el poder local. Si cruzamos la información que estuvo saliendo en el proceso electoral en torno a la violencia en los contextos electorales, los municipios son uno de los espacios territoriales con mayor violencia letal. Es decir, candidatos, precandidatos a las presidencias municipales asesinados por la criminalidad. En este sentido, te pregunto, ¿qué es encontrado? ¿A qué se enfrentan las presidentas municipales en Veracruz en esta lógica de violencia? Sí, mira, Veracruz lamentablemente tiene uno de los récords más tristes en cuanto a asesinato de mujeres alcaldesas. No en el periodo de quienes gobiernan actualmente, sino justo en el periodo inmediato anterior. Tuvimos dos mujeres alcaldesas en funciones asesinadas brutalmente. Además, ambas solicitaron la intervención del gobierno estatal, dando aviso oportuno de las amenazas que estaban viviendo, y pese a ello, de todas formas, pues fueron víctimas fatales de este comportamiento. Pero no solo ellas. Es una relación que es una práctica lamentablemente común, y qué bueno que lo mencionas, Lucía, porque hoy día estamos sumamente preocupadas. Fíjate que de quienes hoy están en funciones, las presidentas municipales han enfrentado pues enormes retos, pero además las síndicas, ¿sabes? Las síndicas que están hoy en el ejercicio de sus funciones son unas de las funcionarias que tienen un índice mayor de violencia, y si revisamos el registro de agresores de violencia política, encontramos que han cometido la mayor parte de estos actos en contra de las síndicas. Y hoy, por ejemplo, pues con enorme preocupación vemos que muchos de los sujetos denunciados por síndicas, que son alcaldes, exalcaldes, porque solicitaron licencia al cargo para poder estar contendiendo, están siendo postulados nuevamente. Entonces eso es terrible, porque bueno, pues ellos apelan a este recurso, tú sabes, de que no hubo sentencia firme, pero es una absoluta falta de ética y de compromiso por parte de los partidos estarles postulando cuando ya se quedó claramente pues probado que son sujetos violentadores de mujeres. Y que se mantienen en un pacto de impunidad, diríamos, yes, a propósito de lo que acabamos de hablar con Indira Sandoval y con Perla Pedrosa, del tema de Cuauhtémoc Blanco, ¿no? Exactamente. Por eso es tan importante hacer valer instrumentos constitucionales como la 3 de 3, que bueno, acá el Logoplay, los cines ya sabes, lo acomodaron para nombrarlo como 8 de 8, pero que lo hagan valer. Son instrumentos que se aprobaron precisamente para tratar de combatir los altos índices de violencia que, como tú claramente lo señalas, se viven de forma mucho más letal en el ámbito de lo local. ¿Qué otro elemento, para ir cerrando esta conversación, mi querida Mónica, qué otro elemento encontraremos en tu libro al hojearlo? Muchas gracias. Mira, yo creo, con mucha humildad, pero también con reconocimiento del trabajo, a la seriedad del trabajo efectuado, que encontrarán aquí muchas respuestas. Por ejemplo, ¿dónde fueron colocadas? Y eso es algo que es importante. ¿En qué bloque de competitividad fueron colocadas las mujeres que al final del día obtuvieron el triunfo electoral? Y ahí
Perdón que lo plantee en estos términos, pero ahí está la trampa de los partidos. Ahí es donde está la trampa de los partidos y ahí es donde tenemos que insistir, porque ellos, pese a que la ley les mandata postular el 50% de sus candidaturas para mujeres, en la posición en la que las colocan define en mucho su posibilidad real de obtener un triunfo y ser competitivas electoralmente o no. Claro que hay mujeres que pueden ganar elecciones en lo local, pero en lo local los liderazgos se tienen que construir de manera cercana y comunitaria. Hay que romper el círculo de estas inercias que reproducen líderes caciquiles y renovar. Las prácticas antiguas, renovadas y remasterizadas en este nuevo siglo, mi querida Mónica, porque estamos hablando de esta práctica caciquil hace años, no es nuevo. Así es, efectivamente, pero lo más triste, querida Lucía, es que vemos que ellos, quienes ejercen el control patriarcal del poder, ahora pues están utilizando la paridad a modo para perpetuar sus alcances, y no, la paridad no es un recurso al servicio del poder patriarcal, la paridad es un principio, así como la libertad, bueno, está igual la paridad. Y pues develarlo es muy importante. Gracias por el libro, por la investigación y por esta conversación, mi querida Mónica Mendoza. Muchas gracias a ti, querida Lucía. Este espacio es una joya, es necesario. Gracias en verdad por abrirnos los micrófonos a quienes hacemos investigación feminista y esfuerzos feministas en todos los rincones del país. Eso fue todo, así que les invito a que nos acompañen y a que compartan sus comentarios a través de las redes sociales. Recuerde que puede escuchar el resto de nuestros episodios en Spotify y SoundCloud. Análisis feminista, donde el debate se transforma en propuestas.